¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que tengan una excelente semana. Con respecto a las actividades que habían hecho la clase pasada sobre las sustancias que tenían que buscar en sus casas, los quería felicitar porque realmente pudieron hacer observaciones bastante claras, a pesar de que hay algunos conceptos que todavía tenemos que afianzarlos. Bueno, para eso estamos acá, ¿sí? Eh, con respecto a una de las actividades en las cuales ustedes tenían que describir las propiedades de las sustancias, cuando tenían que colocar en el vaso una sola sustancia, ¿sí? Acá yo tengo, por ejemplo, el agua. La pregunta es, ¿cómo eran las propiedades intensivas adentro del vaso? Es decir, ¿cómo es el color? ¿Cómo es el sabor? Obviamente, ¿sí? Como es una sola sustancia, las propiedades intensivas van a ser iguales adentro del vaso, por supuesto, porque estamos hablando de la misma sustancia. En cambio, había otra actividad en la cual ustedes tenían que buscar dos sustancias diferentes y mezclarlas, ¿sí? Yo en este caso acá elegí granola, que vieron que la granola tiene cereales, semillas y varias cositas ricas, por cierto. Bien, nosotros acá tenemos diferentes materiales, diferentes sustancias y por ende adentro de este, bueno, esto no es un vaso, es un pequeño tupper, adentro de este tupper las propiedades intensivas son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos sustancias diferentes, ¿sí? Entonces, al tener sustancias distintas, las propiedades intensivas van a ser diferentes también en cuanto al sabor, la textura. Una aclaración, recuerden que la textura, ¿sí? Es como es al tacto una sustancia, si es lisa, si es rugosa, ¿sí? Eso. ¿Está bien? Si tenemos dos sustancias diferentes en un mismo recipiente, las propiedades intensivas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque las sustancias, ¿sí?, al mezclarse no se disuelven unas en otras, en el caso de la granola, pero en la siguiente actividad en la cual ustedes tenían que colocar un vaso con agua y agregarle un poco de sal, ¿sí? Vamos a revolver un poco. ¿Qué sucede con la sal en el agua? ¿Sí? Lo que va a suceder es que la sal es una sustancia que se disuelve en el agua. De hecho, el agua es un solvente universal, es decir, que disuelve a la mayoría de las sustancias existentes en el universo. De ahí a la importancia que tiene el agua, ¿sí? Bien, entonces colocamos un poco de sal y la sal, ¿sí?, en el agua, obviamente dependiendo de la cantidad de sal que le hayan agregado. Por supuesto que si yo pongo todo, ¿sí?, esta cantidad de sal que tengo acá en el salero, y las moléculas de agua no van a llegar a disolver absolutamente toda la sal. Por eso es que a veces nos queda depositado en el fondo del recipiente. Es como cuando hacen chocolatada y le ponen mucho azúcar o mucho cacao y les queda depositado acá en el fondo. Sí, la leche disuelve el cacao y el azúcar, pero si ustedes le ponen mucha cantidad, va a llegar un momento que se satura la leche, o en este caso el agua, y no puede disolver más moléculas de sal en este caso, ¿sí? En el caso de la chocolatada, chocolatada. Bien, la pregunta era, ¿cómo son las propiedades intensivas ahora dentro del vaso? Si la sal se disuelve en el agua, ¿sí?, las propiedades intensivas adentro del vaso son iguales, porque ahora tenemos un nuevo componente que es el agua salada, es decir, esa solución que se ha formado cuando se unen las moléculas de la sal y del agua y la sal se disuelve en el agua, ¿sí? Entonces, eso implica que adentro de este vaso, el agua salada tiene propiedades intensivas iguales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto que se forma al disolverse una sustancia en la otra se llama solución, ¿sí? Y las soluciones poseen propiedades intensivas iguales, ¿sí?
Así como teníamos el vaso con agua anteriormente, que yo no le había puesto sal y también tenía las propiedades intensivas iguales, de la misma manera, ¿sí? Esta sal que tiene, esta cantidad de agua que tiene disuelta sal en su interior también tiene propiedades intensivas iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que me queda un poquito de sal en el fondo del recipiente y entonces ahí tengo sal y las propiedades intensivas de la sal no son las propiedades intensivas del agua, claramente. La sal es un sólido y el agua es un líquido, empezando por ahí, ¿no? Bien, pero al disolverse la sal en el agua, esa solución que se forma pasa a tener propiedades intensivas iguales, es decir, que va a tener el mismo sabor, o sea, yo puedo probar un poquito de agua salada de acá arriba, de la superficie, o puedo extraer un poco de agua salada desde el fondo del vaso y el sabor va a ser el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una misma solución en todo el vaso, ¿sí? Esta sustancia nueva que tenemos se llama solución, ¿está bien? Si yo miro en cualquier parte de este vaso, puedo decir que es un líquido incoloro, que es una solución incolora, ¿sí? Que es un líquido porque en verdad la solución que se ha formado es líquida, ¿sí? Entonces las propiedades intensivas son iguales. A eso apuntaba la pregunta que les había hecho. De todos modos, muy bien las observaciones, aunque quizás no hayan arribado a la conclusión esta exactamente que yo les estoy diciendo, trabajaron muy bien con las observaciones realizadas. Ahora vamos a hacer otras actividades referidas a el siguiente tema, que son sistemas materiales, obviamente relacionadas con lo que estamos viendo. Bueno, nuevamente les deseo que tengan una excelente semana, cuídense mucho y les mando un abrazo enorme.